Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Y para el día de hoy vamos a ver un tema que también está relacionado con el estado de salud que hemos venido abordando en anteriores clases. Entonces ya hablamos de nuestros órganos de los sentidos, de algunas partes del cuerpo y los hábitos de higiene que debemos mantener para que estos órganos tengan un buen funcionamiento. Eso desde la parte física. Ahora, desde la parte interna, vamos a ver cuáles son los alimentos que nos permiten a nosotros tener un buen desarrollo. Entonces, por eso el tema del día de hoy es la pirámide alimenticia. Bueno, se le llama pirámide porque si podemos ver la gráfica, es literalmente un triángulo, una pirámide organizada dependiendo de los alimentos que debemos consumir a mayor escala, es decir, estos de abajo, y los que debemos consumir a menor escala. Entonces, tenemos que abajo hay en gran medida la presencia o la necesidad de estar consumiendo agua, de estar tomando agua. Y eso es porque, muchos de nuestros órganos necesitan mucha agua para poder mantenerse hidratados y tener un buen funcionamiento. Y en cuanto a los alimentos, vemos que la mayor escala se encuentra en la parte de los cereales, del pan, del arroz y de la pasta, ¿sí? Que vendrían siendo los carbohidratos, los cuales, tienen contenido calórico alto, lo que nos permite tener energía y de esa forma almacenar la energía que no necesitamos para cuando vayamos a hacer algún tipo de ejercicio, estudiar, hablar. Esa energía proviene principalmente de los carbohidratos. Luego tenemos otra gran parte de la pirámide que es la parte de las verduras y de las frutas. ¿Y por qué son muy importantes? Las frutas y las verduras tienen una gran variedad de vitaminas, de minerales que nos ayudan a tener un sistema sano y fuerte. Por ejemplo, vitaminas como los cítricos, como las naranjas, los limones. Todos ellos tienen vitamina C, que es muy importante para tener un buen sistema inmune. O la vitamina E de la zanahoria, que nos ayuda con la vista. Y son muchas vitaminas A, y todas ellas se encuentran en las frutas. O también el calcio o el potasio, que son minerales importantes, que podemos encontrar el potasio en los bananos. Y una gran variedad de verduras, de frutas que debemos consumir. Acá nos dice que de 2 a 4 porciones para las frutas y de 3 a 5 porciones de verduras. En menor cantidad vemos que debemos consumir lo que son los productos de origen animal, que en este caso serían los lácteos, los derivados de la leche, como la leche misma, el yogurt, el queso, todas aquellas cosas que nosotros consumimos usualmente en el desayuno. Vemos que los debemos consumir de 2 a 3 porciones. Y la parte del animal que nos da las proteínas. Pero recuerden que no solamente los productos animales nos dan proteínas, no solamente la carne nos da proteínas. Recuerden que las legumbres, como las lentejas, son fuentes muy grandes de proteína. Entonces, acá tenemos carne, pollo, huevos y frutos secos, que sería la parte proteica de nuestra alimentación. Y vemos que en poca medida hay que consumir lo que son, los dulces, los aceites, las mantequillas y las grasas.
Ahí viene lo que a los niños más les gusta, los dulces. Entonces vemos que en la parte superior, es decir, en la parte en la que debemos consumir menos, se encuentran las galletas, las papas, los dulces, las tortas, los postres, los helados, mejor dicho, todo aquello que viene en un empaque y es dulce, bueno, debemos consumirlo moderadamente. De igual forma, aquellas cosas que están fritas o que tienen mucho aceite, mucha mantequilla, pues hay que evitarlas porque, bueno, tienen unos contenidos que en exceso no son muy buenos para nuestra salud. Por, por el otro lado son dañinos, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben que todo en exceso, pues es malo. Bueno, como les venía diciendo, entonces, ¿en qué quedamos que es la pirámide alimenticia? Bueno, la pirámide de alimentos o pirámide alimenticias es una representación gráfica. Bueno, esto sería un diagrama de círculo o diagrama de torta, pero el que nosotros vimos pues es una pirámide en el cual se clasifican los alimentos dependiendo de las necesidades nutricionales que debemos tener. Como ya les venía diciendo, pues la pirámide se organiza dependiendo de los alimentos y la cantidad de su consumo. Bueno, ya veníamos viendo que hay 5 grupos en la pirámide alimenticia, que son pues los productos comunes de la dieta de las personas, y bueno, los vamos a abordar acá mucho más detalladamente para que sepamos bien qué es lo que hay que consumir en mayor cantidad y lo que debemos consumir en menor cantidad, y pues qué tipo de alimentos pertenecen a cada escalafón de la pirámide alimenticia. Entonces el grupo 1, es decir, el que más grande es, el que más consumo se necesita, pues son los cereales, derivados y legumbres secas. Con esto nos estamos refiriendo, como lo pueden ver aquí en las imágenes, pues a la avena, al arroz, a la cebada, al maíz, al trigo, mejor dicho, y todas esas harinas que provienen de las legumbres secas. Pastas, pan, galletas, pues no esas galletas que compramos que son muy dulces, sino esas galletas que son más de trigo, de granos, bueno, ese tipo de galletas. Y las legumbres secas, que son las arvejas, los garbanzos, las lentejas y bueno, la soya también. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros nos sirven un almuerzo, ¿qué es lo que más vemos? Arroz, ¿cierto? O si nos sirven arroz y lentejas, o cuando nos sirven yuca y arroz, o pastas y papa, cosas así. Entonces nos dicen que para tener una mejor alimentación es mejor consumir un tipo de carbohidratos de estos. Entonces, si comemos arroz, no comemos pastas. O si comemos arroz, comemos poquita papa. No vamos a comer arroz y pastas y papa. No. Entonces, bueno, de eso se trata, porcionar las comidas. Bueno, el grupo 2, que vendrían siendo las verduras y las frutas, nos habla de esa inmensidad de verduras que tenemos nosotros disponibles, como el pimentón, el brócoli, el coliflor, mejor dicho, muchísimas. Y lo mismo con las frutas, las manzanas, los limones, las naranjas, los bananos, son muchísimas. Y bueno, ¿qué nos dice acá sobre las verduras? Que es mejor consumirlas crudas. Crudas nos referimos a que no hay que ponerlas a cocinar en agua, sino, o sea, claramente hay que lavarlas muy bien porque sabemos que muchas de estas verduras pues vienen implantadas en la tierra y pueden tener
pues mugre y otras cositas dañinas. Entonces siempre todo lo que nos vayamos a comer hay que lavarlo muy bien. Pero acá nos hacen referencia es a cuando ponemos a hervir los vegetales. ¿Por qué no es tan recomendado que nos comamos el brócoli muy cocido o que cocinemos hay personas que cocinan las zanahorias y cosas así? Bueno, es porque los vegetales pierden parte de sus nutrientes cuando hierven. Al final vemos que si metemos a cocinar un brócoli, cuando lo sacamos, como que se le cae el color y el agua queda verde. Bueno, entonces si cocemos mucho los alimentos, pierden gran cantidad de sus nutrientes. Entonces es importante eso, pero siempre hay que lavar muy bien los alimentos. Y lo mismo con las frutas. Hay personas que le quitan la cáscara a algunas frutas, como a las manzanas o a las peras. Y bueno, muchas veces los nutrientes y las vitaminas de esas frutas también hay una gran cantidad en su cáscara. Pero otros sí necesitan ser pelados. No nos vamos a comer un banano con cáscara, ¿verdad? Bueno. Y en el grupo 3 que veníamos viendo, también se encuentran los lácteos y sus derivados. Entonces, bueno, está la leche en primer lugar. Hay personas que no pueden tomar leche entera porque son intolerantes a la lactosa, pero eso no quiere decir que no puedan consumir lácteos, ya que existen una gran variedad de lácteos que son deslactosados, es decir, que no tienen galactosa. Y bueno, también los yogures, el queso, el kumis, mejor dicho, algunos tipos de mantequilla que hacen cuando la leche tiene como nata. Bueno, esos también son lácteos y vemos que hay que consumirlos en menor medida porque la leche tiende a ser muy grasa. Entonces hay que consumirlos moderadamente. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos, ya que usualmente tomamos estos lácteos o comemos estos lácteos una vez al día, que es durante el desayuno. Entonces que si comemos cereal con leche o un sándwich y le ponemos queso, o que el chocolate con queso, mejor dicho, los lácteos tendemos a dejarlos para el desayuno o pues bueno, cuando hacemos los jugos con leche, pero su consumo debe ser moderado. En el grupo 4, como ya habíamos visto, que estaba en la parte proteica de la cadena, bueno, de la pirámide alimenticia, y en este pues se encuentran las carnes y los huevos. Entonces se encuentran todas las carnes, bien sean carnes blancas como el pescado y el pollo, o carnes rojas como la carne de res. Y bueno, esa es la parte que nos aporta en gran cantidad proteínas que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces vemos que muchas personas deciden comer menos carne roja porque, bueno, al ser una carne tan pesada, pues se demora mucho más tiempo en digerirse que si comemos otro tipo de carne blanca, como el pollo o el pescado, que son de más rápida absorción y digestión. Entonces por eso nos recomiendan comer no tan seguido carnes rojas, sino que irlas variando. No quiere decir que pues comer carne esté mal, sino que no hay que dejarlo tan seguido porque bueno, va a haber un movimiento digestivo pues mucho más lento. Y en el grupo 5, que también vemos que ya debe haber un menor consumo, pues en esto se encuentran los aceites y las grasas. Pero recordemos que hay aceites que son aceites buenos, son aceites poliinsaturados, como el aceite de los aguacates. Son aceites muy saludables. Lo mismo que el aceite de olivas, es saludable también el aceite de olivas.
Sin embargo, pues hay otros tipos de aceites como las mantecas de origen animal o las margarinas de origen vegetal, las cremas de leches, algunas frutas secas, usualmente las frutas secas como los manís, los pistaches, las almendras, cuando las mordemos nos damos cuenta que son como aceitosos. Y bueno, unas semillas, que de las semillas son que sacan los aceites como la semilla del girasol. Entonces ya vemos que por su contenido en grasas hay que tener un consumo bastante reducido de este tipo de alimentos, ya que si nos excedemos en su consumo, pues lo que vamos a hacer es generar una gran reserva de energía y que luego vamos a tener que hacer muchas cosas para poder nivelarlas. Y por último, cuyo consumo debe ser muy bajo, son los azúcares y los dulces. Además de que, bueno, los azúcares y los dulces en exceso tienden a ser mucho más dañinos que otros alimentos y causan más rápido algunas enfermedades como las que hemos oído hablar de los que tienen diabetes y cosas así. Bueno, eso es porque hay un alto consumo de dulces. Entonces, por eso la pirámide alimenticia nos dice que en el consumo de dulces y de azúcares debe ser muy reducido. Entonces, eso aplica también para cuando hacemos jugos o que tomamos gaseosas, que comemos dulces empacados, incluso cosas como la panela. Bueno, ya sabemos que su consumo debe ser muy reducido. Entonces, volviendo nuevamente acá a nuestro gráfico, vemos que todo cobra sentido. Entonces, la parte de abajo ya sabemos que es indispensable, que necesita un consumo mayor que la parte media, luego la parte baja y la parte muy baja, que son las cosas que menos debemos consumir. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nuestra pirámide alimenticia, vamos en nuestros cuadernos a desarrollar las actividades que tenemos propuestas. Estas actividades serán publicadas en el grupo de WhatsApp. Y bueno, muchachos, esta es una invitación a tener hábitos alimenticios sanos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.